¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Fernando Castro García, estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro, perteneciente al grupo ITA 63. Este video está siendo grabado para el resultado de aprendizaje de la unidad 4 y 5 de la materia Ingeniería de Proyectos, impartida por el doctor Fabio Tomás Moreno. Comenzamos. Con la introducción previa, podemos dar inicio a los conceptos que se nos piden para este proyecto. Para empezar tenemos las relaciones humanas, las cuales no es más que la interacción y o colaboración efectiva entre todas las personas involucradas dentro de un proyecto. Posterior tenemos la administración, que es el conjunto de procesos, técnicas y habilidades utilizadas para planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y actividades necesarios para alcanzar los objetivos. Asimismo tenemos el control de proyecto, que se refiere al conjunto de procesos y técnicas utilizados para supervisar, medir y regular el progreso y desempeño de un proyecto. Por último, como parte de estos conceptos, tenemos lo que vendría siendo la estructura organizacional, que no se refiere más que al diseño y disposición de roles, como las responsabilidades y jerarquías dentro de una organización para llevar a cabo de manera eficiente las actividades y tareas relacionadas dentro de un proyecto específico. Ahora sí, con todo esto podemos dar inicio al proyecto. Para datos del proyecto tenemos que es un control PID de temperatura y pues a lo largo de este video se verán todos los datos necesarios que se utilizaron para gestionar correctamente el desarrollo del proyecto antes mencionado, logrando así la gestión correcta para esta actividad. Esta misma será entregada como resultado de aprendizaje en la materia de control automático, impartida por el doctor Tito Villalobos. Las acciones. Para empezar la selección del proceso. Entre todas las opciones con las que se cuenta debemos escoger un proyecto que se adapte a nuestras posibilidades. Asimismo la elección del sensor, que ya posterior que escogimos el control de temperatura, tenemos que buscar sensores que midan temperatura y de entre estas opciones elegir. Una vez que ya se tienen estos datos, podemos proceder con la cotización de materiales, que no es más que investigar los diferentes costos que podemos encontrar a lo largo de las diferentes opciones. Por último, la compra de los materiales, que pues de todas las opciones que investigamos, se buscan los materiales necesarios y se compran obviamente en la mejor opción. Caracterización del sensor. Ya que se tienen los materiales, se toman cierta cantidad de medidas, se promedia para ver más o menos cuál es nuestro desfase. Diseño de planta. El diseño de la planta termina siendo una de las partes más vitales, ya que sin este no se puede empezar a construir nada. La elaboración de la planta. Ya que se tiene el diseño, se construye esta, lo cual nos va a facilitar la medición de nuestra variable. Se empieza la programación para el proyecto en la siguiente fase, que sería la de programación. Asimismo, una vez que se tiene el programa, se pueden iniciar las pruebas. Por último, que se hacen las pruebas, se pone la puesta a punto, que es donde se terminan de corregir los errores y se hacen los ajustes finales para su posterior entrega. Y por último tenemos la exposición, la cual no es más que llevársela con el ponente de la clase, que sería el doctor Tito Villalobos, a que nos la supervise y nos califique. Dependencias. Esta es la parte en la que se dictamina qué actividad antecede a la anterior, a la posterior, disculpa. Y para empezar tenemos estas, la cual no se puede hacer una elección del sensor, sino una selección de proyecto. Asimismo, estas dos afectan a la cotización del material, la cual nos da paso a la compra de material. Sin esto no se podría hacer ni la caracterización del sensor ni el diseño de la planta. En la elaboración de la planta ocupamos el diseño de la planta y para programación la caracterización del sensor. Asimismo, para las pruebas se requiere la programación, para puesta a punto se requieren las pruebas y por último se requiere que la puesta a punto esté correcta para iniciar la exposición del proyecto. Posterior a los estimados de tiempo, no es más que el tiempo que nos tomamos en realizar cada actividad. Contábamos con un total de 288 horas, la cual fue dividida a lo largo de las 11. Para selección y elección del sensor nos quedamos con 12 para cada una. Posterior tenemos 24 tanto para cotización como para la compra. Después otros 12 para la caracterización del sensor. Y por último diseño de la planta, que nos da otras 24 horas. Para la elaboración de la planta, al ser un poco más laboriosa, dimos 36 horas. Por último, para la programación dimos 2 días completos, 48.
Para puesta a puntos dejamos un total de 24 y la exposición del 24 nos tomamos todo ese día, 24 para preparar la exposición, dándonos un total de 288, que era el tiempo que teníamos para repartir. Y obviamente estas tomando los posibles retrasos que nos puedan ocurrir para no fallar con estos horarios. Posibles riesgos. Aquí en esta tabla tenemos los 5 riesgos más importantes que nos pueden afectar y están ordenados de más a menos en la posibilidad, lo cual puede ser errores desconocidos al programar. Es muy común que cuando estás desarrollando un nuevo programa no conozcas al 100% todo lo que tienes que hacer. Entonces es muy normal que te atores en ciertas ocasiones y que no sepas cómo solucionar el problema. Después sería la temperatura ambiente afectando el PID. Al estar en épocas decembrinas, el clima suele ser más frío. Al ser un control de temperatura, esperemos que eso no nos afecte directamente. Sin embargo, eso se tiene que solucionar en la planta. Por último, el diseño del sensor. El daño en el sensor es poco común que nos ocurra, ya que para esto tendríamos que tener un manejo inequívoco o que otra persona interactúe con nuestra planta. Sin embargo, ya ante esto estamos preparados, ya que se compró varios sensores para evitar esta situación. Daño en microcontrolador. Esto suele ser más cómodo de lo que se puede decir, ya que un falso contacto, una mala conexión, algún error en programación nos puede dañar el microcontrolador, complicándonos de una forma garrafal. Y por último, costos fuera de presupuesto. Al haber una cotización es raro que esto nos pase de un día para otro, sin embargo se trató de hacer lo más pronto posible para que esto no nos afectara directamente. Aquí vemos una tabla de costos. Mediante la cotización podemos concluir que nuestro microcontrolador, que es el Arduino Uno, tiene un costo de 120, en modo genérico. El sensor LM35, como aquí podemos observar, se compraron 5 sensores del mismo tipo, 15 pesos cada uno, dándonos un total de 75. La lámpara incandescente se compraron 2 para que no haya error, dándonos un 12.5 cada uno, dándonos un total de 25. Y por último, la base para foco, esta quedando en 18 pesos, y electrónica varia, cables y ese tipo de cosas quedando en 60, dándonos un total de 298 pesos para este proyecto. Elementos evaluativos. Nosotros tomamos como elementos evaluativos estos 8 que son los principales, que ocupamos tiempo y costos. De estos contamos con una cantidad limitada y no podemos pasarnos de esta. Por eso fueron tomados en cuenta. Recursos humanos. Obviamente para la elección del proyecto se eligió que estuviera en mis posibilidades, ya que el tiempo que dispongo no suele ser demasiado, como mencioné anteriormente. Sin embargo, se cree que se cuenta con este mismo. Recursos materiales. Al estar cotizando nos percatamos que podemos contar con todos ellos. Obviamente nos permitiría hacer el proyecto. La calidad es algo que también debemos de tomar en cuenta, ya que queremos una calidad aprobativa. La calidad no es más que el estándar que nos impone en este caso el profesor para que nuestro proyecto esté bien. Los riesgos ya los habíamos mencionado con anterioridad. Buscamos la forma de evadir estos riesgos y que no se nos afecte de forma directa. Entonces estamos preparados ante ellos. Por último, la comunicación. Es raro que en un proyecto de una sola persona se considere la comunicación, sin embargo tenemos que entregarlo a un cliente. Es muy vital, ya que no puede haber malentendidos en este mismo, ya que un error de comunicación nos podría costar, en este caso, una calificación aprobatoria. Innovación y mejora continua. Es lo que se pide para el proyecto, que este sea un proyecto nuevo, relativamente, que sea hecho por ti y obviamente que mida la mejora que has tenido tú en esta materia. Por último, podemos ver el cómo fue utilizado en el software. Este tiene aquí todas las actividades, el estado de ella, la prioridad, los costos, el cronograma y la cotización de los y las dependencias de cada uno. Vamos a ver aquí el total de tiempo, el total de material y el promedio de nuestras actividades. Por último, tenemos un diagrama de Gantt que nos mide el tiempo y las dependencias. Eso de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por ver el video.